Bueno, complicado, si vemos la inflación, datos oficiales, ¿no? Oficiales del propio gobierno, la inflación interanual de 29,5, casi el 30, el presidente habló del 30, pero en realidad técnicamente hoy estamos en el 29,5, 16% el primer semestre del año. El Banco Central había anticipado un 15% promedio de inflación anual y ya en 6 meses superó ese 15% en un punto. Es decir, que estamos en una situación complicada. Y además esto hay que agregarle que la canasta básica de alimentos, es decir, el supermercado fundamentalmente, que es el que nadie se escapa, han aumentado en el mes de junio el 5,2, dice el propio gobierno en promedio, y el 3,7 el promedio de la inflación. Es decir que la inflación promedio, que mide desde un auto 0 kilómetros hasta 1 kilo de yerba, da el 3,7. Pero si vamos al supermercado, los productos de la canasta básica, estamos hablando de un 5,2. Casi un 40% más aumentaron los bienes que consumimos en un supermercado, y esto significa más pobreza, porque bueno, justamente el 90% de los ingresos de las personas más vulnerables se gastan, se consumen en los bienes de la canasta básica, porque la gente más humilde no tiene para esparcimiento, no le alcanza para la vestimenta, etcétera. No va a escuela privada, por supuesto, de sus hijos, no tiene vehículo. Entonces gasta el 90% de sus ingresos en el supermercado. Y ahí la inflación es todavía muchísimo mayor que la de este promedio que estábamos hablando. Entonces, bueno, la situación realmente complicada para muchísimos ciudadanos. Y a esto obviamente hay que agregarle todo lo que está pasando con los servicios públicos. Lo que hoy estamos experimentando vendría a ser como el tercer ajuste a nivel nacional de ese servicio. Sí, si medimos desde fin de año pasado hasta hoy, tenemos un aumento entre un 80 y un 100% que ya lo vamos a pagar. A partir del 1 de julio entró a regir el último aumento, que en realidad se dispuso algunos meses antes, es decir que cuando nos venga la boleta del invierno vamos a pagar entre un 80 y un 100% de más respecto del invierno pasado. ¿Y por qué digo 80 o 100 y no doy un número exacto? Porque esto varía de acuerdo a la categoría de usuario, hay distintos niveles de consumo y de categoría, y eso es lo que hace variar ese porcentaje. Es decir que más o menos podemos decir que vamos a pagar el doble a número redondo respecto del año pasado. Y además esto hay que agregarle que el propio ministro ha anunciado en estos días, el nuevo ministro de Energía, que va a haber un aumento entre un 30 y un 40% en los servicios públicos domiciliarios, incluido el gas desde ya. Esto significa que, además de este 80-100% que ya está vigente, vamos a tener otro antes de fin de año, que va a andar entre el 30 y el 40%. Es decir que el gas realmente va a ser el servicio que más va a aumentar, que más nos va a golpear, y sobre todo, bueno, en esta época invernal que vamos a pagar, como les decía, el doble. Un aliciente no es la solución, un atenuante que les puedo comentar, hay una resolución que está vigente, que antes del vencimiento de estas facturas que nos van a venir en el invierno, antes de que venza cada mes, porque ahora la mensualizaron, podemos pedir que tirar para adelante, para decirlo más vulgarmente, el 25% de la factura, con una tasa de interés que va a andar por el 1%, baja para la inflación que estamos pagando. Nosotros discutimos, creíamos que no debía cobrarse ninguna financiación, pero bueno, es una tasa relativamente baja a la inflación que recién comentábamos. Es decir, la cuarta parte de la factura la podemos prorratear para la época del verano, entre noviembre y abril del año que viene. Se nos va a juntar con la del verano, pero bueno, la del verano es más liviana y a alguna familia este dato le puede servir como para prorratear de alguna manera estas facturas de gas que van a venir pesadas en este invierno. Sí, hay que reconocer que las tarifas estaban muy atrasadas y en el caso de Buenos Aires exageradísimamente atrasadas, porque también hay que marcar que en el interior pagábamos de electricidad misma varias veces más que en Capital Federal, de agua y cloacas, mucho más que en Capital Federal, varias veces lo que pagaban los porteños, lo mismo el transporte, varias veces lo que pagaban los porteños. Hoy, pese a los aumentos de los porteños, se quejan y con absoluta razón, justamente porque no hubo gradualismo, pero siguen estando en algunos rubros como el transporte por debajo. En Rosario un 40% más caro pagamos el colectivo, ahora van a tener un aumento, se va a acercar un poquito al interior del país. Pero yendo a tu pregunta un poquito más concreto, sí, el famoso el gobierno ha anunciado más de una oportunidad que ahora va a salir del gradualismo porque no funcionó. La verdad que nosotros no vimos gradualismo, recién hablábamos del gas, en menos de un año un 100%, los salarios, las paritarias anduvieron por el 15, el 18, bueno, no nos parece que eso sea gradual.
Lo mismo el año anterior también tuvimos un impacto feroz en cada uno de los servicios, en los combustibles también, que afecta a todos los bienes y servicios, y nos parece que el gradual no tuvo nada, justamente porque la comparación inmediata que uno debería hacer es el nivel de ingresos de una familia. Y bueno, holgadísimamente varias veces le ganan los aumentos que ha establecido el gobierno nacional a los salarios. Y bueno, ahí nos parece que hay una desproporción, que no son razonables y que de gradual no han tenido absolutamente nada. Justamente lo que pedía la Corte Suprema, además de que hubiera audiencias públicas en el año 2016, eran que fueran razonables y que fueran graduales. Nos parece que no se ha cumplido cabalmente esto. Obviamente esto es materia debatible, discutible, el gobierno cree que sí, nosotros los organismos de consumidores te diría que casi por unanimidad creemos que no ha habido gradualidad. Bueno, la verdad que las herramientas son escasísimas para el consumidor. Los precios están liberados, es decir que cada comercio puede poner el precio que le parezca, dentro de lo razonable para poder vender, obviamente, pero tiene libertad para fijar precios, toda la cadena. Y bueno, el consumidor tiene muy pocas herramientas. Los otros días el presidente, hace unos días, dijo que había que caminar. La verdad que bueno, viniendo un presidente preocupa porque no creo que sea la receta, pero sí es cierto que a veces yendo a distintos establecimientos, comparando los precios, uno consigue cosas más baratas en uno que en otro, y también aprovechando a aquellos que están dentro del sistema, por llamarlo de alguna manera, que tienen tarjeta de crédito, aprovechando algunos beneficios de algunos descuentos. Es una forma de ir peleándole a la inflación, pero no le vamos a ganar de ninguna manera, vamos a perder por goleada. Lamentablemente no tenemos recursos. También el presidente habló de que había algunos vivos, eso también es cierto. Pero también es cierto porque el propio sistema lo ha permitido. Tanto este gobierno hasta ahora no ha hecho nada, los anteriores tampoco. Desde la década del 90 hasta ahora ha habido una enorme concentración. Para que lo veamos en algunos ejemplos, el 90% de gaseosas, el mercado argentino lo manejan 2 empresas. Galletitas dulces, el 75%, 3 empresas. Las saladas lo mismo, 3, el 75%. Los lácteos, el 60%, 2 empresas. Bueno, y estas empresas son las que marcan en definitiva. Podría seguir con los rubros. En enlatados pasa algo parecido también, lo mismo con los productos de tocador. Hay una altísima concentración, en agua lavandina hay una marca que tiene el 80% del mercado. Bueno, esto distorsiona el mercado, no hay una verdadera competencia, los pone en una situación dominante y son los que de alguna manera marcan el ritmo de los precios, y ahí se dan distorsiones, y obviamente para eso está el Estado. Para eso hay herramientas, hay un Tribunal de Defensa de la Competencia que no se ha constituido y que bueno, falta que se reglamente, pero justamente esas son algunas de las herramientas que tiene el Estado y que hasta ahora no las ha utilizado ni este gobierno ni los anteriores.